¿Cuántas veces el silencio de una casa se convierte en un grito que solo el alma escucha? En Valle Florido, un pequeño pueblo blanco acunado en las faldas de la Alpujarra granadina, el silencio tenía la voz de Carmen Soler. A sus 68 años, sus días transcurrían al compás del sol que doraba los campos de almendros y olivos, un ritmo lento y predecible que a veces pesaba como las piedras de los bancales. Las calles estrechas y empinadas, con sus casas encaladas y macetas de geranios rebosantes de color, eran testigos de su soledad, una soledad elegida tras la muerte de Antonio, su Antonio, 10 años atrás, pero que en ocasiones se sentía como una manta demasiado áspera. Carmen comenzaba sus mañanas en el pequeño huerto trasero, un oasis de verdes y ocres que sus manos, antes dedicadas a moldear el barro, ahora cuidaban con esmero. La tierra aún guardaba el eco de su antigua vida como alfarera, un oficio que había compartido con Antonio y que ahora yacía dormido en el taller contiguo a la casa, cubierto por una fina capa de polvo y nostalgia. Las herramientas colgaban mudas, los tornos quietos, y solo algunas piezas inacabadas recordaban la magia que una vez fluyó de sus dedos. La pensión modesta y la venta esporádica de alguna cerámica antigua a la tienda del pueblo eran su sustento. A veces visitaba la tumba de Antonio, un montículo sencillo bajo un ciprés, y le contaba las novedades del pueblo, los caprichos del tiempo, la persistencia de su ausencia. La tienda de Sofía Ramírez era el corazón palpitante de Valle Florido. Sofía, una mujer enérgica de unos 40 y pocos años, con una sonrisa franca y una mirada que no se perdía detalle, no solo regentaba el Ultramarinos y la panadería, sino que también gestionaba algunos alquileres turísticos y era el nexo de unión de la pequeña comunidad. «Buenos días, Carmen. ¿Qué tal esa espalda hoy?», saludó Sofía una mañana mientras le envolvía una hogaza de pan crujiente. «Ahí vamos, hija. Con esta humedad ya se sabe», respondió Carmen dejando unas monedas sobre el mostrador. «¿Alguna novedad por el pueblo?». Sofía apoyó los codos en el mostrador, bajando la voz con un aire de confidencia. «Pues sí que la hay. Ha llegado un nuevo residente, un tal Ricardo Valverde, un señor de ciudad, dice que de Madrid, buscando la paz del campo. Alquiló la casa de los Jiménez, la que está al final de la calle Alta. Unos 70 años tendrá, muy bien puesto, eso sí. Ya veremos qué tal se adapta a esto». Carmen asintió, sin darle mayor importancia. Los forasteros llegaban y se iban. Algunos se quedaban, otros huían del silencio que ella había aprendido a habitar. Un par de días después, mientras Carmen regaba los geranios de su balcón, vio a un hombre desconocido paseando por la calle. Era alto, canoso, vestido con una pulcritud que contrastaba con la sencillez rústica del entorno. Llevaba una camisa de lino impecable y un reloj que brillaba discretamente bajo el sol de la mañana. Cuando él alzó la vista y sus miradas se cruzaron, el hombre le dedicó una sonrisa amable y un leve asentimiento de cabeza. Carmen correspondió con un gesto tímido. Más tarde, en la plaza, mientras descansaba en un banco a la sombra de un naranjo, el mismo hombre se acercó. «Disculpe, ¿le importaría si me siento un momento?». Su voz era educada, con un deje culto. «En absoluto», respondió Carmen, haciéndole un sitio. «Ricardo Valverde», se presentó él, extendiendo una mano que Carmen estrechó brevemente. «Soy nuevo en Valle Florido, un lugar encantador, sin duda. Carmen Soler». «Sí, es un pueblo tranquilo». Comenzaron una conversación trivial sobre el clima, la belleza del paisaje. Ricardo se mostró interesado en las costumbres locales, en la historia del pueblo. Mencionó su amor por el arte, por la naturaleza. Hablaba con fluidez, con un vocabulario escogido que a Carmen le resultó agradable, una novedad en las conversaciones parcas y directas a las que estaba acostumbrada. Le preguntó por su vida en el pueblo, y Carmen, sin darse cuenta, le habló de su pasado como alfarera, de la pequeña tienda que tuvo con Antonio. Los ojos de Ricardo brillaron con un interés que pareció genuino. «Alfarería, qué oficio tan noble y hermoso. Siempre he admirado la habilidad de transformar el barro en belleza. ¿Aún conserva alguna de sus piezas?». Carmen se sintió halagada. Hacía tiempo que nadie mostraba tanto interés por su antiguo trabajo. «Sí, algunas cosas tengo en casa. El taller está cerrado, pero me encantaría verlas algún día si no es mucha molestia. Admiro profundamente el trabajo artesanal. La promesa de esa visita quedó flotando en el aire, una pequeña semilla de expectación en el corazón de Carmen. Los días siguientes trajeron más encuentros casuales.
Ricardo parecía tener un don para aparecer en los mismos lugares que Carmen, en el mercado semanal, en sus paseos vespertinos por los senderos que rodeaban el pueblo. Sus conversaciones se hicieron más largas, más personales. Ricardo le hablaba de su supuesta vida en Madrid, de un trabajo como consultor de negocios del que se había retirado buscando una existencia más serena. Carmen, a su vez, le abrió las puertas de su pasado, de sus alegrías y sus pérdidas. Él la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista, valorada. Una tarde, Ricardo la acompañó hasta su casa y, con una delicadeza estudiada, reiteró su deseo de ver sus cerámicas. Carmen, venciendo una antigua timidez, lo invitó a pasar. El taller, aunque polvoriento, conservaba una atmósfera especial. Ricardo recorrió el espacio con una admiración casi reverencial, tocando con cuidado las piezas inacabadas, los viejos herramientas. Se detuvo ante una serie de cuencos esmaltados en tonos azules y ocres, los colores de la Alpujarra. «Esto es maravilloso, Carmen. Tiene usted un don. Es una pena que un talento así permanezca oculto». Sus palabras eran como un bálsamo para el alma de Carmen. La soledad de esa compañera constante pareció retroceder ante la calidez de su presencia, ante la promesa de una compañía inteligente y sensible. Comenzaron a compartir más tiempo. Paseos al atardecer, donde el sol teñía las montañas de tonos violáceos. Cenas modestas en casa de Carmen, donde ella desempolvaba antiguas recetas y él aportaba una botella de vino y una conversación estimulante. Ricardo la colmaba de pequeñas atenciones. Una flor silvestre recogida en el camino, un libro de poesía que creía que le gustaría. Carmen se sentía rejuvenecer, una ilusión tardía florecía en su pecho. Sofía, desde el mostrador de su tienda, observaba la incipiente relación con una mezcla de curiosidad y una pizca de escepticismo. «Se te ve contenta, Carmen», le comentó un día mientras le pesaba unas frutas. «Ricardo es un buen hombre, Sofía. Culto, atento. Hacía mucho que no me sentía así. Bueno es que estés acompañada. Pero ese Ricardo, no sé, tiene algo que siempre parece que está midiendo las palabras, ¿no crees? Y me fijé el otro día cuando le pregunté por su familia en Madrid, cómo cambió de tema rapidito». Carmen frunció el ceño levemente. «No seas así, Sofía. Es un hombre reservado, eso es todo. Ha venido aquí a estar tranquilo. Quizás tengas razón», concedió Sofía, aunque su tono no era del todo convencido. «Solo digo que tengas ojo, que a nuestra edad una ya no está para tonterías». Carmen prefirió no darle importancia a las palabras de su amiga. Estaba disfrutando demasiado de aquella nueva etapa como para permitir que las dudas la empañaran. Un día, Ricardo se fijó en un pequeño broche de cerámica que Carmen llevaba siempre en la solapa, una pieza sencilla con forma de flor de almendro que Antonio le había hecho muchos años atrás. «Es bonito, Carmen», dijo tocándolo con la punta de los dedos, «pero quizás un poco anticuado. Con su buen gusto, podría llevar algo más moderno, más elegante». El comentario, aunque envuelto en aparente amabilidad, hirió a Carmen en un lugar profundo. Ese broche era un tesoro, un vínculo con su pasado feliz. No dijo nada, pero una pequeña sombra cruzó su corazón. Poco después, Carmen planeó ir a Granada a visitar a una prima que estaba delicada de salud. Se lo comentó a Ricardo, pensando que él entendería su necesidad de ir sola. «Qué buena idea, Carmen. Te acompaño», se ofreció él de inmediato. «Así no vas sola y podemos aprovechar para ver alguna exposición. Te lo agradezco, Ricardo, pero prefiero ir sola esta vez». Es una visita familiar, un poco delicada. La expresión de Ricardo se ensombreció al instante. Su sonrisa se borró y una frialdad inesperada asomó a sus ojos. «Ya veo, prefieres la compañía de tu prima a la mía. Entiendo. Después de todo lo que hemos compartido. No es eso, Ricardo, por favor, no lo tomes así», intentó explicarse Carmen, sintiéndose culpable. «Es solo que...» No, si lo entiendo perfectamente», la interrumpió él con un tono de víctima ofendida. «Ve tú sola. Yo me quedaré aquí con mi soledad. Quizás es lo que merezco». Carmen, abrumada por la culpa que él tan hábilmente le había inducido, terminó cediendo. «Está bien, Ricardo. Ven conmigo». El viaje a Granada fue tenso. Ricardo se mostró distante, crítico con todo. Carmen no pudo disfrutar de la visita a su prima y regresó a Valleflorido con una sensación de amargura y confusión. ¿Dónde estaba el hombre encantador y comprensivo que había conocido? Las sombras comenzaron a crecer. Ricardo empezó a cuestionar sus amistades. «Esa Sofía tuya habla demasiado, ¿no crees? Y siempre metiéndose donde no la llaman. No me fío mucho de ella.
También intentaba monopolizar su tiempo. Si Carmen tenía planes con otras vecinas, él siempre encontraba una excusa para que los cancelara o para unirse, convirtiéndose en el centro de atención y a menudo desviando las conversaciones hacia sus propios intereses. Un día, mientras estaban en casa de Carmen, Ricardo cogió el móvil de ella, que estaba sobre la mesa. «Voy a ayudarte a limpiar la memoria, que seguro que lo tienes lleno de cosas inútiles», dijo, sin pedir permiso. Carmen se sintió invadida, pero no supo cómo reaccionar. Él se entretuvo un buen rato revisando sus mensajes, sus contactos. Luego, con el ceño fruncido, le recriminó una llamada reciente de su hijo mayor. «¿Por qué te llama tanto tu hijo? ¿No tiene su propia vida? Parece que te controla mucho». La ironía de sus palabras no se le escapó a Carmen, pero la audacia de su intromisión la dejó paralizada. Esa noche apenas pudo dormir. La imagen del Ricardo encantador se desvanecía, dejando al descubierto a un hombre controlador y posesivo. El miedo, un escalofrío helado, comenzó a recorrer su espalda. Al día siguiente reunió el valor que le quedaba y fue a ver a Sofía. Con la voz entrecortada, le contó los últimos incidentes, la sensación de ahogo que la invadía. Sofía la escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su rostro endureciéndose a medida que Carmen hablaba. «Carmen», dijo finalmente, tomando sus manos entre las suyas, «tienes que salir de ahí. Eso no es amor, es una cárcel. Ese hombre te está anulando». Las palabras de Sofía, directas y sin rodeos, fueron como un faro en la niebla. Carmen rompió a llorar, un llanto contenido durante demasiado tiempo. «Tengo miedo, Sofía. Miedo de lo que pueda hacer si le digo que se acabó». «Miedo tienes que tener de seguir con él», replicó Sofía con firmeza. «No estás sola, Carmen. Estoy contigo, pero tienes que ser tú quien dé el paso». Esa tarde, Carmen esperó a Ricardo. Cuando él llegó, con su habitual sonrisa, que ahora a ella le parecía una máscara, Carmen respiró hondo. «Ricardo, tenemos que hablar», comenzó, la voz temblándole ligeramente. Esto no puede seguir así. Necesito mi espacio, mi vida. Creo que lo mejor es que dejemos de vernos». La sonrisa de Ricardo se congeló, sus ojos se entrecerraron, y por un instante Carmen vio en ellos una furia helada que la aterró. «¿Qué estás diciendo, Carmen?» Su voz era un susurro amenazante. «¿Dejar de vernos? Después de todo lo que hemos significado el uno para el otro. No puedes hacerme esto». «Lo siento, Ricardo, pero mi decisión está tomada». Él se levantó, acercándose a ella. Carmen retrocedió instintivamente. «No, Carmen, no lo aceptas porque estás confundida. Esa amiga tuya te está metiendo ideas raras en la cabeza. Pero yo te haré entrar en razón. Tú y yo estamos destinados a estar juntos. No voy a permitir que esto termine así». Sus palabras, lejos de ser una súplica, sonaron como una sentencia. Carmen sintió un pánico helado. Había abierto la jaula, pero el depredador no estaba dispuesto a dejarla escapar. La negativa de Ricardo a aceptar la ruptura se convirtió en una pesadilla. Al principio fueron las llamadas insistentes, a cualquier hora del día o de la noche. Carmen dejó de contestar, pero el timbre del teléfono se convirtió en un martirio. Luego, las apariciones casuales. Lo encontraba en la puerta de su casa cuando salía a por el pan, en la plaza cuando intentaba tomar un poco el aire, en el camino al huerto. Siempre con una excusa, una sonrisa forzada y una mirada que la traspasaba. «Carmen, querida, tenemos que hablar. Sé que estás enfadada, pero lo arreglaremos. No puedes desechar así lo nuestro». Ella intentaba evitarlo, cruzar de acera, refugiarse en la tienda de Sofía, pero él era persistente como una sombra. El pequeño pueblo, antes su refugio, se había convertido en un laberinto lleno de trampas. Pronto el acoso escaló a una intimidación más directa. Una mañana, al abrir la ventana, Carmen descubrió que las macetas de geranios de su balcón, esas que cuidaba con tanto mimo, habían sido arrancadas y arrojadas al suelo. No había pruebas, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía quién había sido. Otro día encontró en el umbral de su puerta una de sus antiguas cerámicas, un cuenco de formas suaves que Ricardo había admirado especialmente, hecho añicos. El mensaje era claro, brutal. Era una advertencia, una demostración de poder. Carmen vivía aterrorizada. Apenas salía de casa. Las noches eran una tortura. Cada crujido de la vieja casa la hacía sobresaltar. Se sentía prisionera en su propio hogar. La idea de que Ricardo pudiera estar acechando en la oscuridad, observándola, la consumía. Sofía se convirtió en su único contacto con el mundo exterior. Le llevaba la compra, se sentaba con ella durante horas, intentando infundirle un ánimo que a Carmen se le escapaba entre los dedos.
Tenemos que hacer algo, Carmen, le dijo Sofía un día, con la impotencia reflejada en sus ojos. No puedes seguir viviendo así. ¿Has pensado en ir a la Guardia Civil? Carmen negó con la cabeza. ¿Qué les voy a decir, Sofía? Que un hombre me mira mal, que me ha roto unas macetas. Se reirán de mí. Ricardo es muy listo, lo negará todo. Dirá que soy una vieja loca y despechada. Y quizás empeore las cosas. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. No podemos dejar que te gane por miedo. Tiene que haber una manera. Se acercaba la fiesta anual de San Miguel, el patrón de Valleflorido. Era la celebración más importante del pueblo, una jornada de música, comida y reencuentro en la Plaza Mayor. A Sofía se le ocurrió una idea audaz, arriesgada. Escucha, Carmen, en la fiesta estará todo el pueblo. Será el momento. Vamos a enfrentarlo públicamente, no con gritos ni escándalos, sino con la verdad, delante de todos. A ver si se atreve a seguir con su jueguecito cuando se sienta observado. A Carmen la idea le pareció una locura, exponer su vergüenza, su miedo, ante todo el pueblo, pero la alternativa era seguir viviendo en aquel infierno. La mirada decidida de Sofía le infundió un resquicio de valor. ¿Crees que funcionará?, susurró. No lo sé, Carmen, pero peor que esto no podemos estar, y no estarás sola. El día de la fiesta llegó con un sol radiante, pero para Carmen el cielo estaba encapotado. Con el corazón latiéndole desbocado, se vistió con la ayuda de Sofía, quien no se separó de su lado. Cuando llegaron a la plaza, el ambiente era festivo. La música de la banda local llenaba el aire, los niños corrían y los vecinos charlaban animadamente. Ricardo estaba allí, por supuesto, departiendo con un grupo de hombres, su fachada de hombre encantador intacta. Carmen sintió que las piernas le flaqueaban, pero Sofía le apretó el brazo con fuerza. Ahora, Carmen, con calma, pero con firmeza. Respirando hondo, Carmen, flanqueada por Sofía, se acercó al grupo donde estaba Ricardo. Al verlas, él esbozó una sonrisa que se congeló al notar la expresión seria de ambas mujeres. «Ricardo», comenzó Carmen, y se sorprendió al oír su propia voz, temblorosa pero clara. «Necesito que me escuches, y quiero que todos estos señores también lo hagan». El murmullo de la plaza disminuyó. Varias cabezas se giraron hacia ellos. «Carmen, querida, ¿qué ocurre? Estás pálida», dijo Ricardo, intentando mantener la compostura, aunque una nota de inquietud se filtró en su voz. «Ocurre, Ricardo, que estoy harta de tus llamadas, de tus persecuciones, de que merodees mi casa. Nuestra relación terminó hace semanas, y te he pedido por activa y por pasiva que me dejes en paz». Un silencio denso cayó sobre la plaza. Los ojos de los vecinos iban de Carmen a Ricardo, expectantes. «Y ocurre también», continuó Carmen, su voz ganando fuerza, «que mis geranios no se arrancaron solos y mi cerámica no se rompió por arte de magia. Quiero que esto termine aquí y ahora, delante de todo el pueblo. Déjame vivir tranquila». Ricardo intentó reír, un sonido forzado y desagradable. «Pero Carmen, ¿de qué estás hablando? Estás nerviosa, no sabes lo que dices. Yo jamás te haría daño, tú lo sabes. Siempre te he tratado con el mayor de los respetos». «Respeto», intervino Sofía, su voz cortante como un cuchillo. «¿Respeto es acosar a una mujer que te ha dicho que no quiere verte más? ¿Respeto es intimidarla en su propia casa? Porque algunos en este pueblo hemos visto tus rondas, Ricardo. Hemos visto cómo la vigilas». La máscara de Ricardo comenzó a resquebrajarse. Sus ojos lanzaron una mirada furiosa a Sofía, luego a Carmen. Su rostro enrojeció. Intentó una última táctica, la del victimismo. «Esto es una calumnia. Ustedes dos se han puesto de acuerdo para humillarme. Yo solo he querido ser amable con Carmen, ofrecerle mi compañía». «No queremos tu compañía, Ricardo», dijo Carmen, mirándolo fijamente. «Solo queremos que desaparezcas de mi vida». El alcalde, que había observado la escena con creciente preocupación, se acercó. «A ver, Ricardo, Carmen, creo que esto es un asunto que deben tratar en privado o con quien corresponda. Pero aquí, en la fiesta del pueblo, no es el lugar. Pero el daño ya estaba hecho. La mirada de los vecinos ya no era de curiosidad, sino de duda, de sospecha. La imagen de Ricardo, el señor culto y educado, se había trizado, dejando al descubierto algo mucho más oscuro y turbio. Él lo supo que había perdido. Con un último gesto de desprecio, se dio media vuelta y se marchó de la plaza, seguido por un silencio incómodo. La escena en la plaza tuvo el efecto que Sofía esperaba. Aunque no hubo una condena explícita, la semilla de la duda había sido plantada. Los vecinos, que antes saludaban a Ricardo con cordialidad, ahora lo miraban con recelo.
Las conversaciones en la tienda de Sofía en los corrillos de la plaza giraban en torno al incidente. Algunos recordaban ahora detalles que antes habían pasado por alto. La intensidad de la mirada de Ricardo, su insistencia en saber de la vida de los demás, su sutil manera de menospreciar a quienes no compartían sus opiniones. Ricardo, incapaz de soportar el escrutinio silencioso, el rechazo implícito de la comunidad que había intentado seducir, comenzó a encerrarse en sí mismo. Sus paseos se hicieron más escasos, sus apariciones en público nulas. La casa al final de la calle alta, antes un símbolo de su llegada triunfal, se convirtió en su prisión. Pocas semanas después, tan discretamente como había llegado, Ricardo Valverde abandonó Valle Florido. La casa volvió a quedar vacía, y el pueblo respiró un alivio colectivo, aunque no se dijera en voz alta. Para Carmen, la partida de Ricardo fue como despertar de una larga pesadilla. Un alivio inmenso, profundo, la invadió, pero también una tristeza persistente por la confianza rota, por la inocencia perdida. Las cicatrices